La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. David estaba inspirado al escribir este texto. No hay algún texto en el Antiguo Testamento que pueda reflejar o expresar por completo, como David ha captado aquí, la importancia, la relevancia y lo bueno que es la palabra de Dios. Por lo general pensamos que no hay un manual de vida realmente que nos enseñe, valga la redundancia, a vivir esa vida. Muchas veces pensamos que nadie nace con un manual debajo del brazo. Y nos vamos tras esa excusa y por lo tanto aprendemos a vivir la vida de prueba-error. Y cuando ya han pasado muchos años, consideramos que las canas que tenemos y los años que hemos experimentado en la universidad de la vida nos sirven como plataforma o como autoridad para decir, tengo la experiencia. Pero al final, mis amados hermanos y amigos, lo que la vida nos enseñó no es lo que realmente Dios quiere enseñarnos sobre la verdadera vida. Porque sí, todos nacemos, pero espiritualmente, aunque físicamente tenemos vida, espiritualmente tenemos cero comunión con Dios. Y eso nos hace vivir de acuerdo a lo que este mundo nos enseña, a lo que la sociedad ya ha instaurado, a lo que el sistema ya ha planteado. Y al vivir de esa manera, mis amados hermanos, al vivir de esa manera, solo imitamos, absorbemos y hacemos lo que se nos ha influenciado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso cuando recibimos a Cristo en el corazón, se nos abren los ojos realmente y comenzamos a ver desde la perspectiva correcta. Comenzamos a decir, he escuchado a algunos que han dicho, ¿por qué no conocía a Dios antes? ¿Cuántos errores me hubiese evitado hoy? Y así es. Sin embargo, hoy solo vengo a través de estas cortas palabras y estos cortos minutos a decirte que nacimos equivocados pensando que no hay un manual de vida. Sí lo hay. Esa es la palabra de Dios. Dios siempre nos ha estado hablando. El problema es que no hemos estado escuchando, porque lastimosamente solo le damos vía libre a las palabras que nos convienen y que nos hacen sentir bien. Y la palabra de la cruz dice que es muchas veces algo que nos va a incomodar. Las palabras de Dios corrigen, exhortan, edifican, consuela. Pero muchas veces cuando lo que Dios nos habla no mueve nuestras emociones, sino que nos incomoda, lo obviamos. Y así hacemos con todo, no solo con la palabra de Dios. Pero allí está ese manual. También nos pasa en la vida como, y no sé si va a valer la comparación que voy a hacerte, pero ¿cuántas veces hemos comprado un electrodoméstico y pensamos que ya sabemos, simplemente lo prendemos y lo echamos a andar? Y cuando hay algo que no funciona bien, comenzamos a mirar la manera de cómo arreglarlo. Y al final, cuando ya vemos que no hemos podido, nos acordamos del manual y entonces
nos vamos a leer lo que desde un principio nos hubiera ahorrado tanto dolor de cabeza y tanto tiempo perdido. Así nos pasa también en la familia, en las relaciones, en el trabajo, en las decisiones diarias. Oramos, pero ya cuando consideramos que no hay solución, pensamos que la fe es echar mano a Dios cuando ya hemos intentado de todo, y no es eso. Dios siempre está presente y debe estar presente en todo lo que hagamos. Y por eso nos ha dejado una garantía tan fiel y maravillosa que es su palabra. David disfrutaba las palabras de Dios. David le encantaba escudriñar la Biblia. Él se sentaba a meditar en los dichos del Señor. Ahora también puedes leer todo Salmos capítulo 119 y te darás cuenta que en todo ese capítulo David emplea lo que es la palabra deleite en expresar cómo él se sentía cuando meditaba en los dichos, en las palabras del Señor. Aún en determinado momento él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabes por qué? Las palabras de Dios en sí mismas tienen poder. ¿Sabes por qué tienen poder? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque sus palabras son su esencia misma. Cuando Dios da una palabra, se vierte en ellas. Yo no sé si lo puedes entender. Cuando Dios nos da un consejo, se vierte en ese consejo. Es Él mismo expresado en esas palabras. Por eso Él las cumple, porque Él se empeña en estar allí. Y es por eso que Jesús lo expresó de esta manera. Dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Porque desde un principio, cuando fueron creadas todas las cosas, cuando Dios decía hágase la luz se hacía. Con cada palabra que salía de la boca de Dios, esas palabras producían el querer y el hacer. Esas palabras de Dios tienen vida en sí mismas. Y cuando nosotros abrimos nuestros oídos para recibir esas palabras de Dios, como tú lo estás haciendo en esta hermosa madrugada o en esta hermosa mañana, así como tú estás abriendo tu corazón para recibir esa palabra, cuando hacemos eso, nuestro espíritu se fortalece y recibe vida. Pero no cualquier vida, la verdadera vida que solo proviene del Señor. Ahora, podemos escuchar las palabras de la gente. Buenos consejos, claro que sí. Pero las palabras del hombre, como son la filosofía, las palabras de humana sabiduría, solo llegan al alma para emocionarnos, para brindarnos quizás un momento de felicidad. Pero las palabras que vienen de Dios son eternas y nos dan una vida abundante. Nos levantan de tal manera que no solo nos emocionan, sino que nos mantienen de pie aún en los momentos más complicados de la vida. Nos sostienen sus promesas, nos hacen crecer y madurar en la fe, pues la verdadera fe se produce por el oír y el escuchar, por el oír las palabras de Dios. Y es por eso que en Salmos capítulo 19, verso 7 al verso 10, David menciona 6 atributos de esa palabra. 1, la palabra de Dios convierte el alma. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de mente, voluntad y emociones. En la palabra de Dios hay poder en sí misma para transformar el corazón del hombre.
Entonces, cuando una persona está pasando por algún mal hábito, está en algún proceso o en algún atolladero en su vida, en un momento, en un ciclo interminable en su vida, cuando se impregna esta palabra en el espíritu, en el corazón de la persona, esta palabra tiene el poder para transformar su voluntad, para transformar su mente, para moldear sus emociones. Todo cambia. ¿Has escuchado? Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Esto es una gran verdad, pero si lo que impregna nuestra mente no tiene el poder, no tiene vida en sí mismo, no vendrán los cambios. Vendrán argumentos y situaciones momentáneas, pero no cambios eternos que te lleven a ver la realidad como Dios la ve y a vivir en abundancia. Por eso la palabra de Dios convierte el alma, transforma. Si necesitas salir de la droga, del alcoholismo, del adulterio, de aquellas situaciones que te tienen en un pozo de la desesperación, en un fango que no te dejan avanzar, la palabra de Dios es suficiente. Por eso, cuando alguien me dice, pastor, yo creo, pero muchas veces siento que no puedo avanzar y me encuentro en un paso sin salida, lo primero que le pregunto es, ¿te estás alimentando bien? ¿Qué están escuchando tus oídos? ¿Estás conociendo a Dios por lo que Él ha establecido en su palabra? ¿Te estás discipulando? ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios? Esto, mis amados amigos, es importante. Y no basta solo con asistir a un culto, porque puedo escuchar tantas cosas en internet y puedo ir a un templo y escuchar a alguien hablar, pero simplemente recibo unas palabras que me motivan y que a los 2-3 días ya se me olvidaron. O las palabras, realmente lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios que se instala en el corazón y que aunque pase el tiempo, allí permanecerá arraigado para sostenerte y para recordarte que Dios te ama, para recordarte que en Él hay verdad, para recordarte que en Él hay una verdadera vida, para recordarte que en Él está todo lo que necesitas. Por eso esta palabra tiene poder para transformar el alma. ¿Estás entendiendo eso? La palabra de Dios te puede sacar de la adicción. La palabra de Dios puede devolverte la vida, el gozo. La palabra de Dios puede levantarte de la situación más complicada. Necesitas tener la mente clara para tomar decisiones correctas y no equivocarte. La palabra de Dios. Pero si no la estudiamos, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a guiar? Si no la hacemos de la palabra de Dios nuestra prioridad, seguiremos tomando decisiones de acuerdo a lo que nos parece correcto. Y al parecer, se nos hace más fácil ir donde una persona que nos dé un consejo, a ir a la presencia de Dios en oración y estudiar su palabra para saber su voluntad y lo que Él quiere para nosotros. La palabra del Señor también definió David, que hace sabio al sencillo, te da sabiduría. La palabra de Dios te alegra el corazón. La palabra de Dios te da entendimiento, alumbra tus ojos para que puedas ver con claridad y tomar las decisiones correctas en la familia, en el trabajo, en todo lo que necesitas. Allí el Señor lo dejó escrito en este manual que es pura vida. La palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es verdad, porque no cambia, no muta, permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra del Señor es justa. Es justa y siempre te va a sostener. Es útil para enseñar, para edificar, para corregir, para instruir. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a los principios de Dios. Necesitamos volver a su palabra. Por eso, Dios le dijo a Josué cuando le tocó el turno de conquistar la tierra prometida y meter al pueblo de Israel allí. Algo en lo que Dios siempre le hizo énfasis para esforzarse y ser valiente no fue en la manera como iba a ganar la batalla
o las estrategias, sino que fue en medita en este libro de la ley de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Salmos capítulo 1, David lo expresó también de esta manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no se prestó a escuchar las palabras de los hombres nada más, sino que dice, ni en camino ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queremos prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos su palabra. Solo la palabra de Dios, mi amado amigo, te va a enseñar, te va a sostener, te va a guiar, te va a hacer permanecer firme. Hoy necesitamos volver a la Biblia. Esa es su palabra eterna, su verdad que nunca cambia. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ellas está la vida. Ellas son las que dan testimonio de ti. Tus palabras son verdad. Hoy haznos volver a tu palabra y a sentir ese anhelo, ese deseo de escudriñarla, de estudiarla, de crecer y madurar, porque no basta solo con creer, necesitamos estudiar tu palabra. Allí está la vida, allí está tu propósito y tu voluntad revelado al hombre. Haznos volver a tu palabra y a guardarla en nuestro corazón, para que no solamente la recibamos y la escuchemos, sino que seamos hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Volvamos a la palabra. Ahora más que nunca, necesitamos su palabra en nuestro corazón. Bendiciones.